Hoy te voy a enseñar cómo realizar a Lumalí la estrellita azul de Mario Bros. Luego de haber confeccionado a Bowser, sin duda alguna, voy a disfrutar muchísimo de realizar esta sencillez, pero no por sencilla pierde belleza, bien rápida y con poquitísimos materiales. Esta estrellita tejida con la hilaza Sinfonía mide aproximadamente 8 centímetros hasta su punto más alto. Lo cierto es que para realizar esta estrellita vamos a ocupar muy pocos materiales, solamente 3 colores de hilo. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, que es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Voy a estar utilizando principalmente hilo color azul cielo, también hilo color azul agua y algún rosita. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V con esta misma hilaza, un gancho 2.0 estaría mejor. Pero en realidad usted siempre puede utilizar el gancho que guste dependiendo del hilo también que elija. Recuerde que nuestros amigurumis usted los puede realizar con cualquier tipo de hilo que usted prefiera. Dependiendo del grosor de su hilo y del gancho que elija, entonces tal vez el tamaño del amigurumi cambie un poco. Para los detalles en sus ojitos estaremos utilizando hilos de 1 milímetro de grosor de los colores blanco y negro. Por supuesto ocuparemos relleno, poco más de esto que tengo acá, y también agujita lanera. Es todo, así que sin más, si se ha animado a confeccionarla, comencemos. Iniciemos realizando las piernitas, que son bien pequeñitas, solamente 3 rondas. Ya yo tengo una lista. Cuando usted termine la primera puede cortar la hebra, pero cuando acabe la segunda pues no, porque vamos a continuar con la unión de ambas y luego el cuerpo. Iniciemos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo, colocar marcador y en la ronda 2 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Acabaremos esta ronda 2 con 8 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, el segundo, usted puede ir acomodando su tejido y le sigue un aumento. Y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y en el punto que nos queda un aumento. Y así habremos acabado la ronda número 2. En la ronda número 3 vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 2 aumentos, uno seguido del otro. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y el primer aumento y le sigue otro más, el segundo. Y para acabar esta ronda, 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. Esta ronda número 3 la habremos acabado con 10 puntos. Recuerde que cuando acabe la primera piernita, usted puede cortar la hebra, sin embargo, cuando termine la segunda no, porque vamos a continuar con la ronda número 4 y en ella iniciaremos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos la primera piernita que realizamos y justo en el último punto que hicimos en ella, vamos a comenzar a realizar 10 puntos bajos, uno por cada punto que tiene esa piernita. Un punto bajo, a su vez ale esta hebrita que vamos a ir asegurándola en los siguientes puntos. 2, 3, 4, ala un poquito, yo considero que ya es suficiente. 5, 6, 7, 8, 9
10. Luego 5 puntos bajos en las cadenas, 1 por cada cadena que tenemos. Esta es la parte de atrás de las cadenas. Inserte en el agujerito que se forma. Ya cuando tome la primerita, las demás resultarán más fáciles. Un punto bajo. 2. 3. 4 y 5. Y para acabar la ronda, 10 puntos bajos en esta otra piernita, en la que iniciamos esta ronda. Coloque el marcador. Recuerde que acá iniciamos solo con cadenas. Y 10 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 10 y acabar esta ronda. Habremos acabado esta ronda número 4 con un total de 30 puntos. 10 que tenemos de cada piernita son 20 y acá tenemos 5 por un ladito y 5 más en la base de las cadenas, así que son 30 en total. En la ronda número 5 realizaremos precisamente 30 puntos bajos, comenzando tomando esa hebrita que nos ha quedado de las cadenas. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5. Luego de tomar las cadenas, esa base de las cadenas, asegúrese de tomar el siguiente punto y no saltarlo, si no, no le va a dar la cuenta de 30. Así continuaremos hasta completar un total de 30 puntos y así continuaremos repitiendo en las siguientes rondas, tantas como ya usted puede ver en los subtítulos. En la ronda número 10 vamos a estar repitiendo durante 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos y una disminución durante toda la ronda y la vamos a acabar con 25 puntos. En la ronda número 11, 25 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como usted ya puede ver en los subtítulos. En la ronda número 14 estaremos disminuyendo. Vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Volvamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la vamos a acabar con 20 puntos. En la ronda 15 realizaremos 20 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta completar esta ronda y tantas rondas como usted ya puede ver en los subtítulos. He realizado las rondas 15 y 16 de 20 puntos bajos. Al acabar la ronda 16 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar 2 hebras, una de este mismo hilo azul cielo y otra del agua fuerte. Vamos a cortar 2 del mismo tamaño. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Pues esta hilaza tiene 6 hebras. 6 hebritas, pues voy a extraer 3 hebritas de esta. Tiene un total de 6. Voy a extraer 3 y 3. Lo mismo voy a hacer con esta de color agua fuerte. Voy a extraer 3 y 3. Pues quiero combinarlas. Quiero unir 3 de este agua fuerte. Perdónenme. 3 de este agua fuerte con 3 de este azul cielo. Quiero tejer con ellos combinados. Lo cierto es que no necesita hebras tan largas porque es tan solo para una ronda. Tan solo una ronda de 20 punticos bajos. Así que una vez las tenga así, lo que vamos a hacer es unirlas un poco. De todas formas, ya con el tejido se van a continuar uniendo. Haciendo esto ya tenemos el mismo grosor de este hilo solo. Vamos a deshacer un poco el último punto bajo que hemos hecho en la ronda 16 para hacer el cambio de color. Si usted prefiere no hacerlo así, o sea, no combinar los hilos y hacer un cambio directo al agua fuerte, claro que sí puede hacerlo. Sustituya esta ronda por agua fuerte y listo. Pero yo lo voy a hacer así para que el cambio de color no sea tan brusco. Hecha la unión,
terminaremos este punto bajo utilizando las dos hebritas, ¿verdad? Los dos colores. Ahora, en la ronda 17, 20 puntos bajos más, tan solo usando estas hebritas que tenemos acá. 1, 2, 3 y así continuaremos y justo en el último punto bajo entonces ya volveremos a cambiar de color a agua fuerte. Entonces para acabar totalmente la ronda 17 el cambio de color. Iniciamos el punto bajo, vamos a cortar esta hebrita, me ha sobrado un pedacito y vamos a unir con el agua fuerte enterito. Terminemos este punto bajo con el agua fuerte. ¿Ok? Ahora, hasta aquí la ronda 17 y ya a partir de la ronda 18 vamos a comenzar esas puntitas. Ahora, muy importante, voy a hacer una cadena solo para asegurar por el momento. Luego la vamos a deshacer. Vamos a buscar, doble siempre su pieza así y vamos a buscar que de un ladito nos queden 8 puntitos. Vean, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Contemos a ver si así tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que le quede 8 así, ¿ok? Ya teniendo 8 aquí, lo que haremos será trabajar este lado de acá, que va a ser como que el más anchito. Este va a tener 8 puntitos y este va a tener 12. Así que preste mucha atención a lo que vamos a hacer y si a usted le queda un poco diferente las cantidades de puntos, pues no se preocupe por eso. Tan solo necesitamos tener 2 puntitas, una más grandecita y una más pequeña. Así que voy a colocar el marcador, nos va a servir de referencia y vamos a iniciar. Puntos bajos hasta donde tenemos el alfiler. Preste mucha atención en esta ronda, por favor. Un punto bajo. 2, 3 y en el cuarto, que es el que tenemos, ¿verdad? No vamos a trabajar justo en el donde está el alfiler, vamos a trabajar hasta el anterior y vamos a tomar este con el que le sigue detrás, con el que quede detrás de ese mismo ladito. Vean, aquí tenemos el alfiler, perdónenme que se desenfoca un poco hay veces. En estos dos vamos a tomarlos juntos. Y sería el punto bajo número 4. ¿Ok? Hasta aquí como que ya hemos unido. Vamos a retirar el alfiler para que no moleste, no me quiero pinchar. Y lo que sigue será realizar otro punto bajo en este mismo lugar que ya hemos trabajado, pero tomando solamente de ese lado. Sería el punto bajo número 5 y así continuaremos hasta dar la ronda. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? Hasta aquí 12 puntitos en esta rondita. Coloquemos marcador y realicemos 12 puntos bajos más. 1, 2 y así continuemos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 20 con 2 puntos bajos. 1 y 2 y quiero que de este ladito me queden 4 medios puntos altos para que se incline hacia el lado. Un medio punto alto. Perdón. 2, 3 y 4. Y para acabar la ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Habremos acabado igual con 12 puntos bajos. Ahora vamos a colocar marcador porque en la ronda 21 vamos a iniciar con un punto bajo y seguido una disminución. Y esto repetiremos 3 veces más, o sea, un total de 4 repeticiones. Acabaremos esta ronda con 8 puntos. Y en la ronda número 22 y última realizaremos precisamente 8 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda. Y al acabar esta ronda cortemos la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. También voy a retirar el marcador y vamos a cerrar. Y antes de cerrar puede colocar relleno por este agujerito y también por aquí arribita, pues en esta puntita lleva un poquito. Coloque suficiente relleno hasta darle bien esa formita. El cierre, como acostumbramos a cerrar nuestros amigurumis, yo tomo las hebras delanteras, una de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta cerrar. Siempre lo puede cerrar como usted prefiera, así lo hago yo. Una vez más, en la que iniciamos, jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. No voy a asegurar donde mismo para que no se marque más. Voy a extraer hacia aquí detrás. Y aquí voy a asegurar. Obviamente este va a ser el frente de nuestro amigurumi, ya que el cambio de color lo hemos hecho aquí, aunque apenas se nota. Y vamos a comenzar con esta puntita. Preste mucha atención en este inicio, lo vamos a iniciar justo donde tenemos el punto de esta pieza. Justo ahí, esta es la parte de atrás, como ya le había dicho, donde hemos cambiado de color. Ahí vamos a insertar y extraer una lazada. Y vamos a comenzar en realidad los puntos a partir del siguiente. A su vez podremos ir asegurando esta hebrita. Un punto bajo, este será nuestro primer punto bajo. Jalamos para que se pierda un poquito la hebra. 2, 3, ya la podremos dejar hacia adentro y que forme parte del relleno. 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ahora, en la siguiente ronda, primeramente voy a esconder esta hebrita hacia adentro para que forme parte del relleno. Y ya escondida la hebra, en la ronda 2 vamos a colocar un marcador para no perdernos el inicio. E iniciaremos con 2 medios puntos altos. Tome lazada, va a ser un poquito incómodo porque estaremos haciendo este medio punto alto justo en el primer puntico que hicimos. En el primer puntico bajo, ahí estaremos iniciando este medio punto alto. Póngale mucha paciencia, ¿ok? Pues sí es posible. Un medio punto alto. En el siguiente punto, el segundo. Luego un punto bajo. 2 puntos deslizados. 1 y 2. Un punto bajo. Y 2 medios puntos altos más. 1 y 2. Esta ronda 2 igual la habremos acabado con 8 puntos. Luego en la ronda número 3 y última vamos a realizar simplemente 8 punticos bajos. 1, 2, 3. En los puntos deslizados tomaremos solo las hebras delanteras. 4, 5, ya luego normalmente
6, 7 y 8. Y así nos habrá quedado. Ya aquí podremos cortar la hebra dejando hebra suficiente solamente para cerrar con agujita lanera. Antes vamos a colocar un poquito más de relleno, pues si soporta un poquito más de relleno. La razón por la que he querido mostrarle todo el proceso es para que vea que sí, no es bien fácil, pero es posible. Si yo lo he hecho, usted también. Aquí podremos darle una puntadita bien sencillita que ahora les voy a mostrar, ya luego que hayamos rellenado un poquito más. Ya lo rellené, la verdad que muy poquito. Quiero que esta puntica quede bien pequeñita. Y para el cierre exactamente lo mismo que hemos hecho con la anterior, tomando las hebritas delanteras de esta manera o como usted guste. Lo importante acá es cerrar totalmente. Jalamos fuerte y luego retiramos hacia adentro. Preferiblemente hacia la parte de atrás para asegurar. ¿Ok? Ya luego ahí voy a asegurar. Antes de eso vamos a cerrar este huequito, este agujerito pequeñito que nos ha quedado ahí. Yo tengo una agujita lanera ya esta que es circular. Es bien cómoda, se la recomiendo un montón. Y vamos a cerrar bien facilito. Primeramente voy a insertar que me quede el nudito que he realizado hacia adentro. Lo voy a introducir hacia adentro. Puedo apoyarme de otra agujita lanera. Y como aquí fue medio punto alto, por esa razón queda pues esos agujeritos un poquito más grandes. Pero es necesario los medios puntos altos para dar esta inclinación hacia afuera. Aquí nada más puntaditas. Como es una hebra bien finita, eso no se va a notar. Unas puntaditas de un ladito con el otro. Y listo. Vean cómo yo lo estoy haciendo. La verdad que nada complicado, nada especial. Son simples puntadas. Aún estoy agarrando práctica con esta agujita, pero aun cuando no la tengo, o bueno, siento yo que no tengo práctica aún, me resulta súper. Así que por esa razón la estoy utilizando. Bien, así va a quedar, miren qué cerradito. Vamos a introducir hacia adentro, retirar hacia la parte de atrás e incluso puedo ahora utilizar ambas hebritas para asegurar. Un nudito con ellas y luego las vuelvo a introducir en el mismo lugar y listo. Cuando ya tenga las dos en la agujita lanera, la introduce hacia adentro. Puede parecer nada importante lo que estoy mostrándoles, pero para algunas personitas que tal vez nunca lo han hecho, es un modo de esconder. Lo importante es siempre asegurar de una manera u de otra y ya luego esconder. Mira, qué sencillo. Nada más cortar y si le queda alguna puntita hacia afuera, introduce por otro ladito, la mueve y ya se va a quedar adentro. La verdad que me ha encantado este detallito. Sigue siendo esta la parte de atrás y esta la de adelante. Y vamos a hacerle los bracitos, o bueno, las puntitas de los lados porque es más bien una estrellita. Las puntitas de los lados son muy similares a las piernitas que ya hemos realizado antes. Por esa razón le estoy compartiendo acá en los subtítulos la redacción, pues lo único diferente es que tendremos una ronda número 4 con solamente 10 puntos y al terminar los 10 puntos bajos realizaremos un puntito deslizado. Extraemos la hebra y luego la retiramos hacia adentro. Esas hebras del inicio y esas del final pueden formar parte del relleno, que la verdad que no ocupamos mucho más que eso. Ya que tenga listas dos, porque necesitamos dos, vea cómo acá es donde acabamos las rondas y se nota un poquito más cortito que la parte de arriba, que es donde aumentamos en la ronda número 3, los dos aumentos uno al ladito del otro. Pues vamos a hacer que esos aumentos siempre queden hacia arriba y de ese modo los vamos a colocar. Para colocarlos primeramente
alfileres que siempre nos ayudan. Busquemos el frente. Acá es donde cambiamos de color, pues este será mi frente. Y así las voy a estar colocando. Ahora les cuento exactamente entre qué rondas lo haremos, o sea, las colocaremos. Pero en realidad usted puede hacerlo a la vista. Vamos a contar desde donde está el cambio de color. 1, 2, 3, 4 ronditas abajo. Ahí comience a colocar estas puntitas. Y para coserlas pues estaré utilizando esta agujita, que es una agujita circular y resulta súper fácil con ella. Voy a mostrarles al menos el inicio de cómo hacer esta unión. Vamos a insertar entre dos puntos para que ese nudito que hemos hecho al final de la hebra pues se esconda. Y a su vez ya estoy tomando una hebrita de esta puntita. Yo voy cosiendo tomando las hebritas delanteras de cada punto que tenemos en esa pieza. Dejo que pase el nudito y listo. Y con esta agujita circular resulta muy cómodo. Pues introducimos y ya ella va hacia arriba y a su vez vamos agarrando la hebrita de la puntita. Les recomiendo que tome una por una cada hebrita que tenemos en los puntos de esta punta. Perdón, porque así queda una unión más prolija, bien bonita, bien fina. Así voy a estar cosiendo hasta cerrar totalmente. Si usted lo considera necesario, siempre coloque más relleno. Ya he terminado de unir estas puntitas y bueno, también he acabado un ojito enterito y he dejado esta hebrita para asegurar con el segundo que haga. Ya hice uno para mostrarles ahora el siguiente. La separación entre estos ojitos será de 1, 2, 3, 4 puntos. Y los vamos a realizar contando desde arriba una de las rondas con solamente azul cielo. 1, 2, 3, 4. Debajo de la 4, abarcando 2 ronditas. Vamos a tener lista agujita lanera con hilo de 1 milímetro de grosor de color negro. Y voy a tener otra lista también ya yo con hilo de color blanco también de 1 milímetro de grosor. La aguja con la que más cómodo usted se sienta. Entonces voy a comenzar aquí detrás. Ya yo tengo un nudito en este extremo. Y voy a comenzar donde más cómodo me resulte, saliendo justo en el alfiler que he colocado arriba. Preferiblemente sí, colóquelo entre puntos porque todas las puntadas serán siempre en el mismo lugar. Voy a dar un total de 7 puntadas. Dependiendo de la cantidad de puntadas, pues será el ancho de su ojito, ¿verdad? El tamaño de su ojito. Y vean cómo yo las voy a ir acomodando. Voy a retirar este alfiler que ya no lo necesito. Siempre saliendo en el mismo lugar. Así voy a dar un total de 7 puntadas. Una, y siempre las voy a ir acomodando a cada ladito. Me he hecho un nudo. Ok. Son cosas que pasan. 2. 3 y así la voy acomodando hacia los lados. 3. Retire el exceso de relleno que vaya saliendo. 4. 5. Vale, pero no demasiado. 6. Y la 7 la voy a hacer también de este ladito. Va a depender de cómo le vaya quedando a usted. Y a la hora de retirar, pues voy a retirar en el mismo lugar que extraje del ojito anterior. O sea que va a llevar la hebra con la que terminó, siempre los dos hacia el mismo lugar. Para ahora asegurar, así me habrá quedado, vean que queda bien bonito. Solo si lo considera necesario puede colocar pegamento debajo de las hebras, pero yo siento que de ahí no se va a mover porque es algo pequeñito. Aquí detrás, como ambas hebritas están en el mismo lugar, voy a hacer un nudito, que no es la intención ajustarlo mucho, es solo un nudito para asegurar. Vuelvo a introducir en el mismo lugar, saliendo de entre dos
otros 2 puntos. Y cuando ale, el nudito se va a esconder. Y de ese modo ya podremos cortar a ambas hebritas. Si le queda así como a mí hacia afuera, toma otra agujita lanera. Y así se esconden, así nomás, bien sencillo. Hecho esto, solo nos falta el detallito en blanco, ese brillito en el ojo. Ya tengo lista agujita lanera. Comenzamos desde atrás y simplemente vamos a dar 2 puntaditas, saliendo un poquito más abajo de donde acaba el ojito. Ahí voy a estar saliendo y justo en el mismo lugar 2 puntadas, casi se me va. Entonces, un poquito más abajo, preferiblemente si puede introducir encima de una hebra es lo ideal y no entre hebras para que luego no se esconda, no se pase. 1, vuelvo a insertar donde mismo para que se esconda y justo en el mismo lugar o bien al ladito, otra puntadita más. Si se le esconde la hebra, pues de otra más, ¿ok? Tan solo eso. Tantas puntadas hasta que resalte, no demasiado, pero sí necesitamos que se vea. A mí así me gusta, la verdad. Entonces, nudito igual que con la hebra negra y listo. Y ya luego nos falta la boquita que yo la estaré realizando con este rosita. Así que desde atrás siempre, preferiblemente desde abajo, donde más cómodo les resulte, vamos a intentar hacer una boquita bien bonita, sencilla, ¿ok? Bueno, en mi caso no soy una experta haciendo boquitas, así que voy a hacer algo bien sencillito. Voy a abarcar unos 3 puntitos, 2 rondas más abajo de los ojos. Y así veamos cuántas puntadas. 1, creo que con 2 y preferiblemente vamos a ajustar un poquito y esta que quede debajo, ¿ok? Voy a extraer aquí detrás donde mismo inicié. Entonces esta segunda puntadita, en vez de que quede encima del anterior o más arriba, que quede por debajo. Esto le va a dar una inclinación pero bien ligerita, ¿ok? Entonces ya aquí detrás, asegurar y esconder la hebra nomás. Y finalmente así nos ha quedado Lumali. La verdad que me encanta esta estrellita, la he disfrutado muchísimo. Que sepa que nuestra colección de Mario ya ha crecido muchísimo. En la descripción de este vídeo usted puede encontrar cada uno de los enlaces que tenemos a cada uno de sus tutoriales. Tenemos a Toad, tenemos a Luigi, Mario, la princesita Peach, tenemos también a Bowser. Espero y si les guste. Y si es así, pues déjenme saber en este vídeo con su like y en los comentarios. Yo los aprecio muchísimo y les leo uno por uno. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao.